Listo, estamos al aire. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, SIMAVICSE, del Gobierno del Estado de Campeche, así como también por parte de los organismos energéticos de los estados del Golfo, también el organismo AMEXI y en esta ocasión a la compañía Wintershall Dea. Vamos a dar inicio con unas palabras de bienvenida por parte del doctor Jorge Sergio Narro Ríos, director general de Energía Sostenible. Adelante, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Francisco. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, particularmente a Wintershall Dea, por acercarnos a nuestra especialista que va a dar esta plática tan interesante. También quiero agradecer a la Universidad Autónoma del Carmen, a la UNACAR y al doctor Atl por abrirnos las puertas y permitir que se diera esta charla. Nos hemos estado juntando con los distintos gobiernos que conformamos, que estamos en el Golfo de México para hacer este tipo de pláticas. Justamente lo que buscamos en conjunto con AMEXI es acercar a especialistas, a las personas, a los alumnos que más adelante se van a dedicar a estos temas, y creemos que es importante hacer este tipo de vinculación para que vean en qué van a trabajar más adelante y cuáles son los temas y con quién acercarse cuando tengan este tipo de dudas. Por esta razón creo que es muy importante este tipo de charlas. Y bueno, pues de nuevo agradecer a todos los que hicieron posible que se pudiera hacer este evento. Bueno, ya no quiero entrar más en no quiero seguir tomando más tiempo de la plática, entonces pues le regreso a Francisco el micrófono y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, doctor Sergio Narro Ríos. Vamos a dar inicio con esta ponencia, esta charla. En esta ocasión me permito presentarles a Guadalupe Araceli Vargas de la Cerda, ingeniera geofísica, egresada del Instituto Politécnico Nacional, graduada con honores de la maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Su experiencia profesional comenzó con la compañía Schlumberger de 2007 a 2010, con Loganalyst trabajando en los diferentes campos de la cuenca Chicontepec y campos del Mesozoico de la cuenca del Istmo, dando soporte a los ingenieros de campos de wireline en adquisición de registros eléctricos, así como en la interpretación de estos, teniendo particular enfoque en los registros de nueva generación como resonancia magnética, sonido cuadrupolar y resistividad vertical y horizontal. También realizó interpretación de registros en agujero entubado para cálculo de saturación de agua en el activo Poza Rica Altamira en campos maduros de la cuenca de Tampico-Misantla. Del año 2010-2017 trabajó en la empresa Baker Hughes como geoscientist, interpretando registros de última generación, enfocándose en registros de resonancia magnética, imagen microresistiva y espectrales. En el año 2011 dirigió el equipo de procesamiento de registro de pozos como Geoscience Manager en Baker Hughes, coordinando proyectos de adquisición de registros, aplicaciones avanzadas, así como la mentoría de nuevos empleados en el área de petrofísica. En el 2014 fue asignada como petrofísico consultor para la creación del modelo petrofísico del campo Maduro Soledad de la cuenca de Chicontepec, con más de 500 pozos para la interpretación de registros adquiridos desde los 60 hasta los 2020. A su vez, realizó soporte operativo para la determinación de pozos candidatos a fracturamiento hidráulico en la cuenca de Burgos y Chicontepec. En 2018 a 2020 colaboró con la empresa SGS, empresa proveedora de servicios de certificación y auditoría, así como de diversos análisis y ensayos de laboratorio durante este periodo,
Laboró en el área de Oil and Gas, donde realizó diversos análisis de ensayos químicos realizados a los hidrocarburos, tales como análisis STIF en agua PBT, crude assay, para caracterización de propiedades geoquímicas, físico-químicas del gas y el aceite. En el 2020 ingresó a la compañía Wintershall Dea como petrofísico de la Unidad de Negocios México, que se enfoca en la selección de candidatos para reparaciones mayores en el campo Maduro Ogarrio, en el estado de Tabasco. Durante este periodo, una de las principales tareas es la interpretación de registros en agujero entubado de neutrones pulsantes para la identificación de agua y aceite en intervalos prospectivos o ya abiertos. También trabajó en la incorporación del Machine Learning en el campo Ogarrio, con el objetivo de generar registros nuevos en pozos antiguos sin información, basados en los registros existentes en todo el campo, con la idea de mejorar la caracterización petrofísica y geológica del campo. Demos la bienvenida entonces y cedo la palabra a nuestra ponente, la ingeniera Guadalupe Vargas. Adelante. Bueno, buenos días y muchas gracias por la presentación. Yo nada más quería ver si los participantes rapidito o alguien me puede comentar si mayormente qué tipo de carreras son, si son químicos, geofísicos, geólogos, que lo escriban si quieren en el chat. Nada más para saber un poquito cómo orientar la plática. Bien, aprovecho para comentarle que tenemos estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Carmen de los programas educativos de Ingeniería Química, Ingeniería Petrolera e Ingeniería Geológica. Ok, bueno, muy bien. Pues bueno, como pudieron escuchar, mayormente mucho de mi experiencia ha sido como petrofísico en diferentes compañías. Y bueno, la idea es platicarles un poquito, para empezar, pues, qué es la petrofísica, ¿no? Vamos a ver lo que es la caracterización petrofísica en campos maduros, pero la verdad es que sería imposible abarcar los diferentes campos que existen o un solo modelo. La realidad es que el petrofísico se basa en su experiencia y cada campo, cada pozo tiene su particularidad y decide qué es lo que va a hacer. Entonces, por eso es que vamos a empezar primero por entender qué es y para qué necesitamos un modelo petrofísico, ¿no? Entonces, después veremos el flujo de trabajo para un modelo petrofísico, en este caso hablaremos particularmente para campos maduros y veremos tres casos, ¿no? El caso, digamos, más simple, teniendo un modelo petrofísico con registros básicos. Después tendremos el caso de un modelo petrofísico con registros de neutrones pulsantes detrás de tubería, y después tendremos el caso de un modelo petrofísico con registros no convencionales que son, digamos, de nueva generación. También después de que veamos como los casos, veremos un poco lo que son las aplicaciones de un modelo petrofísico, o sea, ¿para qué sirve hacer esto? ¿Por qué tomamos todos estos registros? ¿Para qué sirve que existan los petrofísicos? Y vamos a ver dos aplicaciones. En realidad hay más, hay muchas aplicaciones, pero obviamente por las limitantes del tiempo vamos a ver solo dos aplicaciones y después tendremos los comentarios como un pequeño resumen de esto y sus preguntas. Entonces, bueno, ¿qué es y para qué necesitamos un modelo petrofísico? Bueno, empezando por qué es la petrofísica, ¿no? La petrofísica se encarga pues de estudiar las propiedades físicas de la roca y cómo interactúan los fluidos con la roca, ¿no? Como sabemos, siempre decimos que el petróleo o el agua o el gas vienen de pozos y eso es más o menos parcialmente cierto. En realidad vienen de rocas y el pozo es el medio por el cual nosotros obtenemos los fluidos que están dentro de esas rocas, ¿no? Pero nosotros, digamos que cuando perforamos un pozo, pues desafortunadamente no tenemos hidrocarburos en 1000 metros de perforación, 2000 o 3000, ¿no? O sea, eso no acontece de esa manera, ¿no? Tenemos que determinar
pues dónde están esos fluidos, si es agua, si son hidrocarburos o es gas, ¿no? Entonces la petrofísica se encarga de determinar esas propiedades, ¿no? ¿Y por qué propiedades físicas? Porque nosotros lo que hacemos una vez que hacemos el pozo, metemos sondas o registros por cable, que también se les dice de wireline, donde medimos diferentes propiedades físicas, que pueden ser propiedades eléctricas, pueden ser propiedades radiactivas, pueden ser propiedades de conductividad, resistividad, de resonancia magnética. La verdad, hay una variedad muy, muy grande de registros para poder medir diferentes tipos de propiedades. Y el trabajo del petrofísico consiste en interpretar esas mediciones para poder obtener, digamos, ciertas respuestas, ¿no? Entonces, pues la aplicación de la petrofísica no solamente se da en el área petrolera, si bien digamos que la industria petrolera ha sido quien más ha hecho inversión en la parte de registros, puede ser ocupada en geotermia, en hidrología, en geomecánica, en geología, o sea, la verdad se puede ocupar en muchas ramas, ¿no? Y afortunadamente para ustedes, también podemos decir que la petrofísica es pues yo pensaría que una rama muy noble, porque yo he conocido petrofísicos que son de todo tipo de carreras, ¿no? He conocido ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, mecatrónicos, geólogos, geofísicos, químicos también, porque tiene tantos tipos de mediciones que la verdad, todo tipo de especialista podría entender una parte, ¿no? Y aprender otra, ¿no? Entonces, esa es una de las bondades que tiene esta área. Y como lo ven en el nombre, pues tampoco existe una carrera en México que se llame ingeniero petrofísico, ¿no? No existe. Se llevan materias de esta área, pero no existe una carrera exclusiva que diga de ingeniero petrofísico, ¿no? Lo que yo recuerdo es que solamente algunos compañeros en Rusia sí eran ingenieros petrofísicos, lo que se me hacía rarísimo, pero solamente he escuchado en ese país, ¿no? Y bueno, entonces, una vez que vemos que es la petrofísica que a simples palabras es el estudio de propiedades físicas y cómo se interactúan o cómo están estas propiedades dentro de la roca en el subsuelo, pues nosotros a partir de eso generamos un modelo petrofísico, ¿no? ¿Y qué es un modelo petrofísico? El modelo petrofísico es un proceso mediante el cual nosotros con estas mediciones que obtenemos, nosotros interpretamos mediante una serie de ecuaciones y algoritmos ciertas parámetros necesarios para entender la roca, ¿no? Entonces, hay mucho software, se puede hacer en Excel, se puede hacer a mano para obtener este tipo de ecuaciones y nosotros obtenemos, digamos que en un modelo muy básico, estos parámetros, ¿no? El volumen de arcilla que nos determinaría por decir dónde, digamos, nuestra roca no contiene hidrocarburos, dejándolo así muy simple, la porosidad total, la porosidad efectiva es la que importa porque sería de la roca. Digamos que nosotros tenemos una roca, todos los espacios, así como una esponja, todos los espacios o poros que pueden contener un fluido, ¿no? Este fluido pues puede ser agua, puede ser gas o puede ser un hidrocarburo de tipo aceite de diferentes viscosidades, ¿no? Y también calculamos la saturación de agua, que sería dentro de esos poros, calcular, digamos, el volumen de agua contenido ahí, y se asume que lo que no es agua, pues entonces quedaría como hidrocarburo, ¿no? Porque no tenemos un vacío ahí, ¿no? No está así como que vacío o aire, ¿no? O tenemos uno, tenemos el otro, ¿no? Y finalmente podemos también calcular la permeabilidad, que sería una ecuación para determinar cómo se mueve el fluido dentro de la roca. Si es muy permeable, pues tiene alta movilidad, y si no, pues significa que tenemos como que los poros están muy juntitos o tenemos poca porosidad, entonces tenemos bajas permeabilidades, ¿no? Digamos, eso serían lo más básico que puede o que debe hacer un petrofísico con los datos, ¿no? Como les digo, hay mucho más mediciones, podríamos tomar
registros acústicos y calcular propiedades mecánicas, podríamos tener resonancia magnética igualito como le hacen al cerebro o al cuerpo humano, también se le hace a los pozos para determinar índice de hidrógeno y conocer también movilidad e irreductibilidad. Y se pueden tomar muchísimos más registros espectrales para conocer mineralogía mucho más detallada. Pero digamos que este es como el básico, ¿no? Este es como el set básico que todo el mundo quiere conocer, ¿no? Entonces, yo tengo estas mediciones y pues yo cómo sé o cómo puedo generar un modelo que se acerque a la realidad, ¿no? Pues para eso son o se adquieren núcleos que son, digamos, pues muestras de roca que se toman en el yacimiento durante la perforación del pozo. Y nosotros lo que hacemos con esos núcleos, pues se mandan a analizar a laboratorio para medir justamente esto, pero de laboratorio, o sea, mediciones reales, ¿no? O sea, cuántos contenidos de arcilla tiene, cuánta porosidad tiene ese núcleo, cuánta agua tiene, y en base a eso, nosotros ajustamos los modelos, porque obviamente hay muchísimas ecuaciones para calcular estas cosas, y entonces decimos, bueno, la ecuación que funciona mejor es la de porosidad total basada en densidad, o funciona mejor la ecuación de saturación de archivo, o la de Indonesia, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos calibrarnos con estos datos de núcleo que vienen a ser pues la realidad, ¿no? O sea, lo que realmente está en la roca. En los pozos exploratorios, pues esto se vuelve de vital importancia porque pues obviamente estás como a ciegas, ¿no? En campos de desarrollo, que es el caso de los campos maduros, estamos hablando de que pues ya tenemos muchos pozos, seguramente ya tú tienes como varias muestras en diferentes pozos, entonces ya puedes como correlacionar y decir, bueno, estas propiedades se repiten en esta área y te calibras con eso, ¿no? Y pues obviamente ya cuando pones a producir el pozo, pues ya te das cuenta si el modelo, digamos, tiene certidumbre o no tiene certidumbre. Si digamos, yo dije que era aceite y vino agua, pues por ahí el modelo está erróneo, ¿no? Entonces, digamos que partamos de que eso, primero que es la petrofísica y después qué es un modelo petrofísico, ¿no? Y cómo se calibra. Entonces, pues basado en esto, pues ¿por qué lo necesito? Aquí yo quiero poner esta imagen porque pues miren que nosotros tenemos por decir aquí como 3 sets, yo le llamaría, o 3 imágenes delgaditas, y vean después lo que tengo atrás, que es la imagen de todo, digamos, un afloramiento, y yo lo que tengo realmente con un pozo es solamente estas, digamos, barras naranjas. O sea, realmente cuando nosotros registramos un pozo, solo tenemos un pedacito de información dependiendo del tamaño del agujero, que puede ser 6/1/8, 8.5, mucha variación, pero uno tiene solo un pedacito de esa información y nos toca interpretar a los geólogos, a los geofísicos, a los químicos, a los petroleros, pues esa información y pues asumir todo el resto, ¿no? Entonces por acá uno dice, bueno, yo por acá veo como que una capa y pues acá en este pozo que a lo mejor, no, esto no tiene escala, ¿no? Pero digamos que estuve a 1 kilómetro y pues aquí se ve que continúa y acá se ve que continúa, ¿no? Entonces uno pues cuando hace un modelo pues pensaría, bueno, acá está la capa, tiene continuación porque la estoy observando en 3 pozos, pero por ejemplo ya no pasa más o menos con un buzamiento bajo, ¿no? Aquí se puede ver un poquito que levanta, pero lo que les quiero decir es que acá podemos ver por decir cómo esta capa se empieza como a abusar, está como más inclinada y pues es muy diferente la posición estructural que tiene, digamos, en el primer set de registros con respecto en el segundo o acá, que de hecho esta continúa, pero acá tenemos otra cosa, ¿no? Como si fuera así como un nódulo grandote, muy diferente que ya no observamos de este lado, ¿no? Entonces, todas estas cosas pues las interpretan petrofísicos, geólogos, para pues tener un entendimiento de qué es lo que hay en el campo, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos modelos, porque nosotros desgraciadamente no podemos tener la información, digamos, del espacio que existe entre los pozos, ¿no? Entonces, los modelos nos ayudan a, digamos, entender las características, ya sea de fluidos, geológicas, mecánicas del yacimiento y poderlos interpolar entre los pozos, ¿no?
Entonces, de esa es la importancia, ¿no? A las finales es el entendimiento pues, de un campo, ¿no? Dependiendo de las mediciones que hagamos y de la interpretación que la experiencia le dé a cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un modelo petrofísico. Estos son como vienen las mediciones. O sea, digamos, siempre tenemos ploteado la profundidad con respecto a una medición. En este caso se llama SP, que es este potencial espontáneo, simplemente mide la resistividad o el potencial espontáneo natural de la Tierra y este es resistividad. ¿Ok? Entonces, estos dos registros yo los tengo que transformar, si nada más tengo estos dos, en información que sea útil para tomar una decisión, ¿no? Entonces, yo sé, por ejemplo, por los conocimientos que hay y libros, que el SP es un buen indicador de arcillosidad, ¿no? Entonces, si ven esta curva, se parece un poco más a esto que se ve un sombreado verde, que sería, digamos, nuestra arcilla, y calculo eso, calcula una litología en base a este registro que por diversos estudios se sabe que es un buen indicador litológico. Y la resistividad se sabe también por los diversos estudios que es un buen indicador del tipo de fluido. Entonces, cuando tengo altas resistividades, estamos asumiendo zonas con hidrocarburos y bajas resistividades a arcilla o a agua. Entonces, yo al menos ya con esos dos registros tengo información muy valiosa que es el tipo de litología y, digamos, la zona o el tipo de fluido que voy a tener en este lugar, ¿no? No conozco la porosidad, que también es muy importante, porque, digamos, la porosidad es el espacio donde están contenidos el fluido. Digamos, no lo sé, pero al menos sé, por ejemplo, en esta zona que tengo, que se baja este sombreado verde, que serían las arcillas, al tener las bajas tengo arenas, que la arena sí es una roca con capacidad de contener hidrocarburos o fluidos, la arcilla no es permeable, la arcilla se comporta como un sello. Entonces, bueno, por acá digo, bueno, tengo baja arcillosidad, es una arena, y tengo alta resistividad, pues ahí es un hidrocarburo que de hecho está marcado en verde, ¿no? Entonces, pues ya eso es una buena indicación de esa interpretación, ¿no? Entonces, para eso básicamente es que nos sirven los modelos petrofísicos. A nosotros, basados en estas mediciones, construimos, digamos, este tipo, la litología, construimos también o calculamos lo que son los volúmenes de fluidos. Aquí, digamos, lo ven en esta presentación, que es la que normalmente usamos, y acá, digamos, es como que un extracto, ¿no? O sea, digamos, acá está la roca que tenemos, o sea, como un cubito de la roca en la cual están acomodados los granos, y aquí se pueden ver un poco los poros, como en rojito, y tenemos también el fluido como en un color azulito. Entonces nosotros, de esta cosa que es mucho más compleja, pasamos a un modelo más simplificado donde dividimos ese cubito en una parte que le llamaríamos la matriz de la roca, la parte que contiene la porosidad, la parte a la que le corresponde el agua y la parte a la que le corresponde el hidrocarburo. Siendo muy simplificado porque acá no tenemos tantísimos registros para llegar a más nivel de detalle, ¿no? Acá está otro ejemplo de otro modelo donde tenemos aquí esta imagen de barrido electrónico, donde podemos ver cómo tenemos la matriz, tenemos arcilla seca, después agua ligada a las arcillas, porque las arcillas, si ustedes recuerdan jarritos o estas cosas que se hacen plásticas, pues siempre retienen mucha agua, ¿no? De hecho, cuando están moldeando digamos, el barro, que es una arcilla, tenemos que siempre liga muy bien el agua, ¿no? Incluso en los lodos, cuando uno lo está pisando, ¿no? Después tenemos una parte que es el agua capilar. Ese es el agua que, digamos, ya no puedes sacar tú bajo ninguna circunstancia, están ligadas a las arenas o a las rocas que son almacén, y digamos que es agua que nunca va a fluir, que está ligada por fuerzas capilares a estos granos, y pues nunca va a fluir. Pero tenemos otra proporción que tiene que ver con el agua móvil, perdón, que esta sí fluye, y otra proporción que tiene que ver con los hidrocarburos que pues también pueden fluir. Entonces, acá este es otro tipo de registro muy interesante, que son imágenes microresistivas, que vendría a ser como una foto de lo que es la pared del pozo, ¿no? Nosotros hicimos el agujero
Y como ven con los otros registros, pues nosotros interpretamos por unas ecuaciones, una litología, una porosidad y un fluido. Pero por decir, yo no tengo ni idea de cómo está la estructura, o sea, no está fracturado, tiene capas, es laminar. Entonces también existen registros como estos, que son como unas arañas que tienen así unos pads y pueden adquirir este tipo de imágenes. Este me parece que es una imagen acústica, esta es por un transductor acústico. Y como podemos ver, aquí tenemos el núcleo, podemos ver la escala, o sea, no es tan grande, aquí está como un martillo. Y tenemos acá esta es una fotografía de densidad realizada al núcleo y podemos ver que está bastante fracturado, ¿no? O sea, se ven estas cosas blancas que indican fracturas. Y la imagen microresistiva que se toma dentro del pozo estaba girando, muestra mucho fracturamiento. De hecho, las fracturas en estas imágenes se ven así como curvitas, ¿no? ¿Y por qué curvitas? Porque uno tiene, digamos, la capa, que no, pues, o sea, pueden ser verticales, pero pues la fractura siempre va a atravesar, ¿no? Porque por evento, pues siempre tenemos primero la depositación y después tiene la parte de fracturamiento. Entonces, la fractura siempre va a ir cruzando, ¿no? O sea, va a cruzar la capa, ¿no? Porque es un evento posterior. Entonces, aquí vemos un montón de fracturas que corresponden con el núcleo, ¿no? Lo cual nos indica que, pues, o sea, los registros tienen alto grado de certidumbre y proveen bastante información. Quizás se preguntarán, bueno, ¿y por qué no siempre toman núcleos en vez de registros? Es porque los núcleos son muy caros, son muy costosos, o sea, son muy costosos, toman tiempo tomarlos, y la otra es que los resultados tardan mucho tiempo en llegar, ¿no? O sea, un resultado de un núcleo, pues, o sea, tú lo adquieres, terminas de perforar y obtienes como un barril de 9 metros, de ahí se cortan taponcitos, lo tienes que mandar a restaurar y de ahí como que depende cuántos análisis quieras, va a un área, va a otra. Y esto puede tomar pues, de 3, 6, un año de análisis, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo, sí son necesarios porque se requiere a veces conocer o calibrar modelos petrofísicos cuando no se sabe nada, sí son muy necesarios, pero digamos, los registros es información más o menos inmediata, o sea, digamos, perforas el pozo, bajas la sonda y tardas, no sé, un aproximado entre 6, puede ser 12 horas de los más lentos, para adquirir la información, digamos, se van a los centros de procesado, que es donde yo llegué a trabajar, y digamos diferentes especialistas los empiezan a trabajar y puedes tener resultados entre 24, 48 horas, máximo 3 días, o sea, un resultado preliminar. Entonces, la operadora pues ya puede tomar decisiones respecto a bueno, ya voy a decidir producir aquí o no voy a decidir producir aquí, o por ejemplo, aquí que tenemos tantas fracturas, pues por decir, poner un disparo para poner a producción, o sea, vas a conectar todo y si hubiera agua, bueno, te vas a traer el agua y no el hidrocarburo. Entonces, por ahí sí es bastante importante la información para tomar decisiones con la menor incertidumbre posible y optimizar todos los costos, ¿no? Entonces, por eso los registros pues tienen un valor muy grande en la industria a nivel mundial. Y también obviamente pues ya se habrán dado cuenta por lo que he estado hablando, pues el petrofísico es el primero que ve el pozo, ¿no? O sea, por ahí digamos que si bien los geofísicos lo estudian con la sísmica y lo ven, la resolución de la sísmica con respecto al registro, pues nada que ver, ¿no? La resolución de la sísmica da una muy buena ayuda, la ayuda muy necesaria para poder poner una localización, pues estamos hablando de resoluciones de 20, de 12 metros. La resolución de los registros, como por ejemplo una imagen, puede ser de 1 pulgada, o sea, y de un registro resistivo de un OCP de 0.1524 metros. O sea, la resolución es muy buena, o sea, se tiene un gran nivel de detalle, o sea, se puede colocar tapones, aparejos de producción al centímetro, ¿no? Entonces, la información de registros tiene muy alta resolución, ¿no? Entonces, por eso también esta información se vuelve muy importante, porque a veces la sísmica, por esta falta de resolución, te dice, ah, bueno, el yacimiento estaba, no sé, en 2100, y en el registro no, está exactamente 2121.12. Así, es muy preciso. Claro, el otro te ayuda o te ayuda a definirlo, pero el dato más exacto siempre será el del registro, ¿no? Entonces, esto era como para mostrarles cómo normalmente los registros sí tienen correlación con los datos de núcleo, ¿no?
Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el flujo de trabajo para un modelo petrofísico, ¿no? La verdad, esto puede cambiar, ustedes se pueden meter a la red y seguro les van a salir 1000 tipos de workflow para trabajar esto, porque también cada quien va a trabajar a su manera, pero más o menos todos recaen en esto, que es la primera cosa, pues hay que hacer un control de calidad, ¿no? Primero que los datos sirvan, porque si la adquisición no fue bien hecha, si no eran las condiciones donde se debía bajar el registro, a veces el pozo es muy caliente o el lodo no era el correcto, porque finalmente el lodo con el que perforan el pozo puede afectar el registro, pues hay que ver, hay que hacer un control de calidad, ¿no? De ese control de calidad que corresponde, lo más importante, voy a mencionar lo más importante, es poner en profundidad los datos. O sea, no podemos tener una propiedad petrofísica que un dato, por ejemplo, el SP está acá arriba y la resistividad acá. O sea, no puede ser porque todo tiene que tener correspondencia, porque si no voy a estar interpretando incorrectamente el fluido acá en una arena que está arriba, entonces voy a estar cometiendo errores y graves, ¿no? Entonces, este es muy importante. O peor, si voy a poner una fractura, que una fractura cuesta como 500,000 o $1,000,000, y tener 10 metros de diferencia es muchísimo rango de error, ¿no? Entonces, todo tiene que estar, todas las propiedades alineadas a la misma profundidad. Es la primera cosa que uno tiene que hacer, ¿no? Las correcciones ambientales. Las correcciones ambientales son importantísimas porque cada registro, pues obviamente como una propiedad petrofísica, pues tiene afectaciones, ¿no? Por ejemplo, la resistividad, pues se afecta por un peso de lodo, los registros de neutrones como son de tipo radiactivo, por ahí por el tamaño del cloro y que está relacionada a la sal del agua. La resonancia magnética se afecta un poco por la temperatura y por algunos minerales paramagnéticos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que conocer las correcciones ambientales que le afectan a cada registro y aplicarlas, ¿no? Y finalmente la normalización. ¿Por qué la normalización? Porque un campo maduro es un campo que ha sido explotado, producido durante décadas, ¿no? O sea, podemos tener campos que empezaron y México, pues es un país que tiene ya muchos años en la producción de hidrocarburos. Tenemos campos desde los 60, desde los 50 hasta ahora, ¿no? Entonces tenemos registros de diferentes épocas que obviamente, pues, o sea, van a leer diferente, porque los sensores son diferentes, las herramientas son diferentes, pero nosotros tenemos que llevar las medidas como un solo lugar, ¿no? O sea, porque si no, pues aquí les más, aquí les menos, estando a lo mejor un pozo al lado del otro. Entonces, no hace sentido, o sea, no, tampoco tenemos grandes variaciones o heterogeneidad, ¿no? Pues, excepto en grandes distancias, pero a veces se perforan pozos a 30 metros, ¿no? Entonces, no esperarías grandes cambios. Entonces, hay que efectuar normalizaciones de los registros para, digamos, que todos estén pues sí, en una norma de mínimos y máximos valores y poder trabajar con ellos en un modelo petrofísico, ¿no? Otra cosa que también se requiere, pues el inventario de datos, o sea, qué datos tenemos, ¿no? ¿Cuántos núcleos tenemos disponibles? Y de esos núcleos, qué información hay, ¿no? ¿Qué fue lo que se les hizo? Si hay routine core análisis, si tenemos datos de permeabilidad, a ver qué hay. Todo eso siempre nosotros tenemos que tener un inventario, ¿no? O en el pozo fulano tenemos resistividad, densidad de neutrón, en este sí, en este no. Es muy importante hacer la parte de inventario, ¿no? Para poder saber con qué disponemos, porque pues de eso depende el modelo petrofísico. Una vez que nosotros tenemos esto, ahora sí puedo proceder a hacer la evaluación petrofísica, que es el cálculo que mencioné previamente de volumen de arcilla, de porosidad total, porosidad efectiva y saturación de agua, ¿no? Pues obviamente si no conozco lo que tengo antes y no lo corregí, pues no estoy lista para siquiera hacer una evaluación petrofísica o elegir un modelo petrofísico, ¿no? Después yo lo llamaría estos dos optativos, ¿no? En mi caso particular, que trabajo en el campo Garrio, y voy a hablar de este caso, nosotros corremos un registro que es en agujero entubado, no es común, normalmente muchos de los registros se corren en agujero descubierto, pues, digamos, porque es como que el pozo está virgen, ¿no? Entonces es cuando es mejor tomar la información. Pero ¿qué pasa, no? En un campo maduro, pues los fluidos van cambiando. O sea, durante la explotación, pues te iba produciendo, no sé, inicialmente 1000 barriles, pero pasan 10 años y son 500, y después 300, y después 300 con 100 de agua, y después con gas. Y entonces, bueno, ¿y qué pasó? Tengo que aislar esa agua porque ya no me está saliendo aceite. Entonces,
Este registro se corre justamente para poder ver qué hay o qué está pasando en el pozo y calcular la saturación de fluidos, pero ya con, digamos, la tubería, o la tubería de revestimiento en el pozo, ¿no? Entonces, este registro pues, se vuelve muy importante, digamos, para mantener un monitoreo del estado de los fluidos y igual tomar decisiones que optimicen la producción de hidrocarburos, ¿no? Cuando acá integración de registros no convencionales, nos referimos a todos esos registros que se adquieren sobre todo en pozos nuevos, que es donde pues ya estuvo disponible las nuevas tecnologías, donde pues tú solicitas de resonancia magnética, imágenes, presiones, acústicos dipolares, e hiciste un montón, pediste la carta Santa Claus y te salen todos estos registros, y con esos puedes calcular todavía más parámetros, ¿no? Que es el agua irreductible, la permeabilidad, la presión de yacimiento, propiedades mecánicas, rumbo y echado, identificación de fracturas. O sea, ya es si los tengo, pues se tienen que integrar, ¿no? Para todavía resolver pues más cuestionamientos que puedas tener respecto al yacimiento, ¿no? Y bueno, una vez que uno tiene todo eso, pues viene la parte que a las finales es la que importa, ¿no? Que es la selección de intervalos para decidir si son potenciales para la producción de hidrocarburos, porque a las finales todo esto tiene una aplicación práctica que es, pues quiero saber si tiene hidrocarburo el pozo o no, y si lo tiene, dónde y cómo lo puedo hacer. Bueno, no el cómo, no lo vemos, pero cuánto, ¿no? Para yo saber si es rentable o no, porque por ahí yo digo, no, pues es muy poquito, y tú dices, no, pues me va a salir más caro sacarlo, y no lo haces. Entonces sí tenemos que cuantificar el volumen de hidrocarburo que hay y decir dónde está, ¿no? Si está a 500, a 600, ¿dónde está ese hidrocarburo, no? Entonces, ese es lo que haría el modelo petrofísico. Y aquí tenemos un ejemplo otra vez de un registro de rayos gamma, que es que este registro es una sonda que mide la radiactividad natural de las rocas. Entonces, las arcillas, por su naturaleza y porque tienen un contenido de potasio, son radiactivas. Entonces, normalmente en zonas arcillosas va a subir un poco la radiactividad, ¿no? Después tenemos la resistividad, que es un indicador de fluidos, que en este caso se le hizo un sombreadito en verde para señalar que lo verde es hidrocarburo y en azul para señalar que es agua, ¿no? Y acá nosotros ponemos o identificamos, le llamamos all water contact, un contacto de agua-aceite, para identificar, mira, acá aguas porque está muy cerca el agua de tu aceite, ¿no? Entonces ponemos estos contactos pues como una advertencia, ¿no? Y acá tenemos la densidad y el neutrón, que es un registro radiactivo que se baja con fuentes nucleares, y en este registro nosotros determinamos las porosidades y la densidad de la roca. Muy importante eso conocerlo. Y acá, digamos, están datos extras que son, pues, los disparos y en qué año se hicieron los disparos, ¿no? Entonces, acá quiero poner las ecuaciones, que ustedes pueden ver aquí, que ya es en sí cómo se hizo el modelo petrofísico, ¿no? Entonces, aquí tenemos que para calcular el volumen de arcilla se utiliza esta ecuación. Entonces, lo que uno pone es el gamma ray, que sería este dato de acá, menos el gamma ray limpio. Nosotros obviamente en los softwares hacemos diferentes zonas y bueno, el mínimo siempre se pone escala 0 a 150 fue 40, ¿no? Y acá se pone 40. El gamma ray del shale, o sea, la zona más sucia con más alta reactividad, pues a lo mejor fue 100, ¿no? Entonces lo pongo acá. Y el gamma ray limpio otra vez. Entonces, pues esta ecuación es una ecuación dependiente que se va haciendo por zonas y nosotros obtenemos con esto esta cosa que está acá, que es el volumen de arcilla. O sea, es un indicador litológico de donde tenemos arcillas o sellos que no van a producir hidrocarburo, pero también nos pueden funcionar como aisladores de fluidos no deseados como el agua. Entonces, por ejemplo, tenemos este volumen de arcilla en un color cafecito y lo que está en amarillo sería nuestra arena, o sea, digamos, la roca que sí tiene capacidad porosa y puede contener un fluido, ¿no? Entonces, pero pues obviamente la arena ya es derivada del volumen de arcilla, es como que uno menos esto, ¿no? Entonces, por eso pues uno calcula el volumen de arcilla, ¿no? Entonces, después tenemos la porosidad. El densidad neutrón nos permite
calcular por medio de la densidad este factor que está acá, que es del porcentaje total de la roca, cuánto es poroso, ¿no? En este caso, pues este pozo está muy bonito porque nos está diciendo que del 100% de la roca, esto está de 1 a 50, aquí son 10, aquí es 20, estás como en 25% de porosidad, es mucho. Entonces, pues si ustedes se imaginan una roca, una esponja de baño, pues eso a lo mejor tiene, no sé, 30, 40% de porosidad, ¿no? O sea, todos los hoyitos. Entonces, esto nos está diciendo que de toda la roca, el 25% es, digamos, huecos que contienen un fluido, ¿no? Y después esta, la SW, la calculamos basada en la resistividad y con estos parámetros que incluyen la porosidad, acá la necesitamos la porosidad, y con la resistividad del agua, calculamos la saturación de agua. Entonces, obtenemos este parámetro que está en un color verde, que el color verde aquí es nada más un sombreadito, pero lo que nos indica es dónde tengo hidrocarburos, y acá le pusieron un sombreado azul, dónde no tengo hidrocarburos y puede ser agua. Así que aquí podemos ver, por ejemplo, en esta zona, que tenemos una arena, esta zona, o sea, una arena que contiene agua. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí información de que tengo una arena con 20% de porosidad que contiene agua. Entonces yo acá pues obviamente no voy a producir nada y por si ven pues no hay ningún disparo, ¿no? No se hizo nada en esa zona y sí pues todas se pusieron pues en mejores zonas, ¿no? O sea, donde se veía mejor el hidrocarburo, ahí se fueron haciendo los diferentes disparos, ¿no? Entonces esto en sí es el modelo petrofísico, ¿no? O sea, ¿qué datos tengo disponibles? ¿Qué ecuaciones? Hay diferentes ecuaciones. ¿Qué ecuaciones voy a aplicar yo para obtener estos datos? Que son saturación de agua, porosidad y volumen de arcilla. Entonces, primero, como ven, hacemos como una interpretación visual y después de la visual, pues tenemos que pasar como a la parte de las matemáticas y hacer estos cálculos, ¿no? Después tenemos, este fue el primer caso que les comenté, el primer caso de estudio, un set básico de registros. Después tenemos el segundo caso que comenté, que estamos hablando de cuando tenemos el registro de agujero entubado. Entonces, en el registro de agujero entubado podemos ver que pues ya cambiaron las cosas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí? Este registro de acá, este es el que nosotros llamamos de neutrones pulsantes o sigma. Entonces, acá el que está en color amarillo es la saturación original del pozo, a lo mejor hace unos 10, 20 años. Entonces, el amarillo nos representaría cuando estaba bonito, todo saturado y todo bien. Después, en este caso particular, bajaron un registro sigma en el año de 2014 que se ve en un sombreado azul clarito y ya nos muestra, por las diferencias en los sigmas, digamos, nosotros los vamos poniendo uno sobre el otro, que ya hubo movimiento de fluidos. Entonces, en este caso, lo que estaba amarillo y era la saturación original, podemos ver como que ya se lo comió en 2014 y ya tenemos una entrada de agua, ¿no? Entonces, acá podemos ver lo mismo, acá también. Entonces, es como que, bueno, pues obviamente acá en este caso se determinó hacer una cementación forzada, que es como que forzar a la roca, meterle cemento para que ya no produzca esta agua, y también se pone un tapón de cemento para que ya no fluya también esa agua, porque pues también el agua me puede opacar o puede hacer que lo que es el aceite no venga con facilidad porque pues es mayor la movilidad del agua, ¿no? Entonces después volvieron a tomar un registro en 2019 que es el sombreado en rosa y podemos ver que pues empeoró más, ¿no? Todavía se fue, digamos, avanzando más el agua y tenemos que pues acá se hizo más crítico acá y acá de plano empeoró mucho en la zona superior y se vuelve a hacer una cementación forzada, ¿no? ¿Con qué propósito esto? Porque pues si yo dejo esto me viene el agua y yo tengo reserva abajo, pero tengo que hacer cosas para mitigarlo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Pues bajar registros de agujero entubado
que me permitan ver la situación actual del fluido, que obviamente pues ya no es la que tú tienes originalmente, ¿no? Por proceso de que estás produciendo en un campo maduro, pues tienes muchos pozos produciendo, entonces pues vas depletando el yacimiento, ¿no? En Cantarell esto se hacía bastante, el registro sigma, para ver el avance del casquete de gas, ¿no? Porque también nos sirve para identificar gas. En Tampico, Misantla, yo lo llegué a hacer también para identificación en campos muy viejos como Altamira, que los registros antiguos eran muy pobres y bueno, decir, bueno, la resistencia era de muy mala resolución, pues vamos a ver ahora que muestra un registro de tipo sigma, ¿no? Entonces, estos registros sí son bastante importantes pues para ver la situación actual de los fluidos, ¿no? Y bueno, en Villahermosa se usa también bastante lo que es el activo 5 presidentes, ¿no? Entonces, sí tiene una utilidad muy importante, pero como ven la base, primero es el open hole, todo lo que es agujero descubierto, calcular todo el modelo petrofísico para agujero descubierto y después calculamos la saturación de agua basada en una medición completamente diferente, que es una medición nuclear. Y bueno, el tercer caso que tenemos es el de los registros no convencionales, ¿no? Digamos que esto es ya es mucho más reciente, porque pues antes no había estos registros, que es cuando tenemos todo un set de datos que nos pueden resolver muchas dudas, ¿no? Entonces aquí por decir tenemos el gamma ray, que ya les expliqué, el resistivo, el de cianuro, dice, bueno, esto ya, como que dices, aquí hay hidrocarburo, aquí está limpiecito, es una arena, y otra es hidrocarburo, limpiecito, pero pues me quedo con los parámetros que ya hablamos. Pero ¿qué tal si yo quiero saber, oye, si ese hidrocarburo va a fluir o no va a fluir, ¿no? Pues para eso, por decir, pues corre una resonancia magnética. Esto es como luce una resonancia magnética en un pozo. El principio es exactamente el mismo que sería en una resonancia magnética al cuerpo humano, que sería que nosotros vamos a polarizar o magnetizar digamos, el spin de hidrógeno, que el hidrógeno lo contiene tanto el hidrocarburo como el agua, y nosotros cuando magnetizamos, que aquí está el ejemplo, magnetizamos estos hidrógenos, quedan como alineaditos, pasamos un segundo tiempo que se le llama tiempo de relajación transversal y medimos el tiempo de decaimiento de esos hidrógenos que vienen a ser estas cosas de acá, ¿no? Entonces, tiene un diferente tiempo de decaimiento el que tengamos un hidrocarburo pesado, un hidrocarburo ligero o como el gas, un hidrocarburo medio o el agua ligada a las arcillas que tiene tiempos muy cortos o un agua capilar ligada a las arenas, las que le digo que es irreductible y no se va a mover, ¿no? Entonces, todo el hidrógeno, cómo está, digamos, acomodado en el fluido, va a tener un tiempo de polarización diferente, un tiempo de relajación diferente. En el cerebro es lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos algo en el cerebro, va a relajar de manera diferente y por eso ellos lo hacen como en imágenes, ¿no? Entonces, pues bueno, si tienes este problema es porque el hidrógeno relaja en tanto tiempo y pues los médicos lo asocian a tal padecimiento, ¿no? Y bueno, nosotros lo asociamos a tipos de fluidos y construimos modelos de porosidad más complejos, ¿no? También por decir, en este caso particular se bajó una imagen microresistiva en donde nosotros pues pudimos determinar aquí, pues no se ve mucho la imagen microresistiva, casi siempre se le aumenta un zoom muy grande para que podamos ver los detallitos de las capas, pero todos estos como puntitos verdes son las capas que se detectaron en esa roca. Entonces se calcula el rumbo y el echado de lo que es esa capa, ¿no? ¿Para dónde estamos? ¿Para el noreste, para el sureste y cuántos grados, ¿no? ¿Son 5, son 10 grados? Porque pues obviamente esto es información, no es lo mismo que tengas capas completamente horizontales o que tengamos capas así que estemos buceando en 45 grados, porque a la hora que produzcamos, digamos, estamos atravesando como cruzado, ¿no? A que sí estamos así. O sea, la forma en que tú tomas el hidrocarburo es muy diferente, ¿no? En una vas a tener más espesor y en otra lo vas a tomar como de ladito. Entonces, eso es importante, ¿no? Saber a veces la inclinación de tu capa, ¿no? Y acá pues tenemos en esta parte de los puntitos rojos núcleo. Aquí tomamos un núcleo y se pusieron los puntos de permeabilidad para calibrar la permeabilidad que se obtiene de la resonancia magnética y como vemos pues está bastante cerca. De hecho, de los mejores cálculos de permeabilidad en registro pues viene de la resonancia magnética, ¿no? Porque como nos da el volumen de irreductible con respecto al móvil y la permeabilidad
está relacionada con respecto al fluido móvil, pues cuando yo lo conozco, pues mi cálculo de permeabilidad es mucho mejor. Acá tenemos unos registros que son de compresión y cizalla que nos sirven para determinar propiedades mecánicas, como son el módulo de Young, el módulo de Poisson, que por ahí seguramente lo vieron en mecánica del medio continuo, con los círculos de Moore y todo eso. Bueno, este tipo de mediciones pues nos sirven para hacer todos estos cálculos, ¿no? De propiedades mecánicas y propiedades elásticas, ¿no? Entonces, como ven, pues como que y puede haber más datos, ¿eh? O sea, puede haber todavía más. Aquí me comí uno, que lo usan mucho más los petroleros, que es meter como un probador de formaciones, que es una herramienta para determinar la presión del yacimiento, ¿no? Entonces, la presión del yacimiento, pues un parámetro muy importante porque, qué bueno que tengo hidrocarburo, que tengo una arena, tengo 20 porosidad, ¿pero qué crees? No tienes presión. Bueno, entonces, o sea, no es que no, te vamos a tener que resolver el problema pues, poniendo un tipo de bombea, algún sistema de levantamiento artificial, pero si no lo sé, pues no puedo resolver el problema o me va a pasar que voy a fluir el pozo y no va a venir nada y voy a decir, oye, el petrofísico se equivocó y resulta que a veces no se equivoca. O sea, si no hay presión no podemos fluirlo, ¿no? Y a lo mejor tú lo sabes ya en un pozo y dices, bueno, yo ya sé que este yacimiento, sobre todo en campos maduros, pues ya vas perdiendo presión, ¿no? O sea, con los años, como todo, pues se va depletando y ya vas perdiendo presión, entonces dices, bueno, pues ya es normal y ya sé o ya tengo conocimiento de que mis presiones andan en este rango, ¿no? Porque pues este es un dato dinámico, ¿no? Entonces, como ven, pues tenemos mucha información que podemos obtener de diferentes registros, pues estos son no convencionales, ¿no? Porque pues no se toman siempre, pues también es más costoso, pues lleva también mucho más tiempo, a diferencia que, digamos, los registros, los primeros que vimos, pues uno pone como que la sarta o la sonda, pones resistividad, rayos gamma, densidad, neutrón, todo en una misma sarta y haces, digamos, un solo viaje. Para estos a veces tenemos que hacer varios viajes porque si no se te haría una sarta enorme, enorme, no sé, 100 metros, 200, pues no es viable, no podemos medir correctamente, algunos registros no se llevan con otros, por ejemplo una resonancia que es un imán gigante, pues no se va a llevar con una resistiva que tiene bobinas, ¿no? Entonces, pues hay que hacer como varias corridas, eso pues son más días en el pozo, más tiempo de equipo, entonces pues, también es más complicado hacerlo, o sea, realmente se tiene que determinar dónde te hace falta este tipo de información, ¿no? Acá tengo el mismo ejemplo, nada más para mostrarle a los petroleros, del dato de presiones, que viene haciendo esta arenita de acá con esta de acá, que pues podemos tener gradientes y vemos cómo, por decir, aquí tenemos un poquito de la presión más arriba y aquí baja un poquito, ¿no? Y estos son los datos de presión que nosotros adquirimos en este pozo y pues tenemos pues variaciones, ¿no? Aquí tenemos la presión en PCIs, ¿no? Y también nos sirve para calcular la movilidad y vean que aquí sí tenemos variaciones fuertes, ¿no? En lo que es la movilidad, ¿no? Entonces, este es nada más como que un zoom porque de repente acá los puntitos no se ven tanto, ¿no? Y acá es también el zoom para que vean cómo se ve la imagen microresistiva y a la escala que realmente se trabaja. Y podemos ver todas estas capitas, miren, vean el detalle que tenemos en la roca, que estamos hablando de una escala 1 a 20, la que yo les mostré anteriormente era 1 a 1000. Entonces, en 1 a 20 podemos ver, pues ahora sí que los puntitos verdes que veíamos, ahora sí las capitas, ¿no? Y este es el núcleo que corresponde a esta zona donde podemos ver esta arena que sí está como muy cerradita y con unos capitas aquí no se ve tanto en una tomografía, también se le hace tomografía a los pozos y aquí tenemos que también hay capitas, ¿no? Y esta es una roseta para indicar el rumbo preferencial del pozo en general, ¿no? Y determinar, bueno, las capas están usando en este caso al norte. Entonces, esto es lo que también nos brinda información que puede ser necesaria para conocer buzamiento y fracturas en el caso de que éstas existan, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían nuestras aplicaciones, no? Vamos a ver dos casos. Uno es el que, digamos, lo que yo estoy trabajando actualmente, que es pues la determinación de pozos candidatos a una reparación mayor, porque pues ya en el campo maduro los pozos ya están hechos, ya están perforados, y de hecho, pues yo diría que es de lo que a veces hay más chamba, ¿no? O sea, a veces no es tanto, yo sé que de repente a petroleros, a que les entusiasma más la perforación, pero tenemos un montón de pozos en México y a veces toca más revisar esta área, ¿no? Entonces,
determinación de pozos candidatos a una reparación mayor, que esto es incorporar reserva o aceite con nuevos intervalos, ¿no? Entonces, nosotros pues ya digamos aquí ya tenemos los datos, es lo que hay y nada más a lo mucho bajamos un registro de agujero entubado para determinar el estado de los fluidos. Entonces, por decir muy particularmente en este pozo, digamos, se determinan todos los intervalos basado en la petrofísica, en este caso. Este intervalo pues ya no es prospectivo, como pueden ver tenemos diferentes sombreados de diferentes sigmas adquiridos en diferentes años. En este pozo hay mucha información de 2011, 2013, 2014 y podemos ver, bueno, ya está 2019 que tenemos como que ya está muy invadido ese intervalo, ¿no? En este pozo, por decir, acá están los datos de sigma, están haciendo como un overlap y no vemos acá casi diferencia en los cálculos de saturación, lo que indica que estamos en condiciones de que están los fluidos originales con respecto a cómo está ahorita. O sea, a pesar de que tenemos información de 2016 con respecto a 2022, ahí sigue el pozo, ¿no? Y finalmente tenemos la parte de esto, que es, aquí sí vemos completamente la invasión de agua y bueno, ya tenemos como que el problema encima y aquí pues ya es determinar, bueno, si ya tengo mucha agua, que en este caso está abierta, pues poner un tapón, una cementación forzada, pero ¿qué podemos hacer para mitigar la producción de agua y no nos afecte la producción de aceite, ¿no? Y bueno, otra cosa que ya no la hago yo, porque todos estos trabajos pues, son multidisciplinarios, pero son las aplicaciones, pues ya digamos que se determinaron los intervalos invadidos, que son estos con respecto a los intervalos que siguen estando prospectivos, se hacen correlaciones pozo a pozo, que es la arena y el intervalo prospectivo, seguirlo a lo largo de los pozos con todos sus registros y determinar si la arena sigue disponible o no sigue disponible, ¿no? Porque pues si no está disponible y está, digamos, muy perforada en todos los pozos, pues ya seguramente ya ni le queda reserva, ¿no? Entonces nosotros hacemos una matriz de correlación con todos esos intervalos donde ponemos, digamos, en verdecito lo que está abierto en otros pozos y acá en color magenta lo que, digamos, sigue disponible y en rojo lo que fue cerrado, ¿no? O un pozo que está cerrado, ¿no? Para obtener, digamos, una relación acá abajo de si el intervalo sigue prospectivo o no. Siendo el amarillo, pues que está muy, digamos, como muy abierto, entonces puede tener un riesgo de depletación y en magenta lo que todavía está prospectivo, ¿no? Finalmente, esto ya lo hacen más los ingenieros petroleros y geólogos también, que es calcular los radios de drene, ¿no? O sea, cuánto del pozo vecino, por decir, ya se interfirió, ok, ¿y cuánto produjo ese pozo, no? A lo mejor no fue tanto, ¿no? Aquí, por decir, en este caso estamos hablando de un 54% y son 2 pozos, ¿no? Aquí estamos hablando de un 100%, es un pozo ya como que chupó todo. En este caso, pues es muy poquito, 11%, o sea, no afectó, y en este caso, pues no hay afectación, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? Porque si por ahí uno se desanima porque el pozo ya, el intervalo ya está tomado, pues de repente si es 11%, dice, ah, no, bueno, pues órale, pues todavía le queda el 89%, pero acá dices, bueno, no, ya no, no, o sea, ya estamos hablando de que otro pozo ya tomó todo el intervalo y ya no tiene sentido hacer una intervención o gastar dinero, ¿no? Y esto se hace para todos los intervalos para ver la interferencia. Otra cosa para lo que sirve la petrofísica es esto, que esto es súper importante, el cálculo de reservas, que es cuánto tenemos, ¿no? Porque en base a este numerito es cuánto voy a recobrar, o sea, basado en la saturación de aceite y en la porosidad, es cuántos barriles tengo. Tengo 1000, tengo 5000, y aquí pueden ver los diferentes números, que es 20,000, 9000, 4000, y después con los radios de drene y la interferencia, nosotros restamos lo que ya tomó el pozo que está interfiriendo y se lo quitamos. Entonces obtenemos finalmente este número. Si ven por acá, nosotros pasamos de tener un recuperable de 205,543, ya quitando toda la interferencia, nos estamos quedando con 193,000, ¿no? O sea, vean cómo cambió, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque pues, ya la interferencia pues ya empezó a hacer detalles, perdón, y aquí es 134 porque estos son barriles y estos son BOEs, aquí considerando gas. Entonces tenemos 134,000, o sea, de 205 a 134, o sea, perdimos un montón de hidrocarburos, pero bueno, eso es lo que suele pasar en campos maduros cuando tienes 60 años de producción, pues obviamente los otros van drenando, ¿no?
Y esta es otra cosa de lo que hacen los ingenieros petroleros, graficar la producción y obtener la declinación y el remanente. O sea, en este caso, la producción que queda remanente de lo ya abierto son 47,000 barriles. Entonces es, pues bueno, lo que agrego más el remanente de lo que está abierto me va a dar entre 134 más los 47, ¿no? Entonces, pues esto sirve para saber hacer los numeritos al precio que esté el petróleo y determinar, ok, si lo hago o no lo hago porque tengo que aislar meter una forzada, tengo que meter un tapón, tengo que entrar con equipo y todo eso cuesta tanto, 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 hago la sumita y veo si me conviene o no me conviene, ¿no? Entonces, como ven, el trabajo multidisciplinario pues es muy importante, ¿no? Pues para determinar pues no solo la parte técnica, sino la rentabilidad de hacer esto. Y finalmente ese es otro ejemplo que ya sería lo que es lo que es este tipo de roca, ¿no? Aquí tenemos una normalización de registros y obtenemos estos como banderas que nos indican por decir que esta es una arcilla, aquí que tenemos hidrocarburo, aquí que tenemos arenita. Entonces nosotros también podemos con los registros como determinar de maneras más sencillas pues indicadores de tipo de roca muy sencillos y de ahí irnos como a cosas más avanzadas, ¿no? Entonces, por decir, aquí también hicimos determinación por medio de Machine Learning, que son la base de las redes neuronales, determinación de permeabilidades para poder ver pozos, ¿no? Por medio de regresiones lineales, digamos que se aplica la porosidad en un eje, la permeabilidad en un eje, y vemos cuál es la regresión que más se acerca. En este caso, nosotros vimos que la de 35 de inyección de mercurio, porque estos ya son tablas tabuladas muy estudiadas, y aplicamos esa relación para obtener cálculos de permeabilidad. Y aquí podemos ver cómo la permeabilidad se distribuye en todas las rocas, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues tenemos un relajo, ¿no? O sea, no es como que todo muy parejito, entonces podemos tener permeabilidades muy altas y acá permeabilidades muy bajas, en porosidades muy bajas y acá en porosidades muy altas, ¿no? Entonces, esto ya son trabajos más avanzados que se pueden hacer con los registros, que sería pues caracterización de tipo de roca, caracterización de fluido y todavía irse más avanzado a pues decir por qué es más permeable este y este no. Ah, bueno, pues ahí podríamos decir quizás tenemos nanoporos, microporos, mesoporos, megaporos y todavía te vas a más, o sea, ya entiendes mucho más la roca y dices, ah, ¿sabes qué? Esa arena es de un nanoporo, o sea, te va a producir mal. Entonces, cuando tú puedes ya llegar a ese entendimiento, pues ya por ahí como que le bajas a las expectativas o ya sabes a lo que te va a dar, ¿no? O, ¿saben qué? Esta arena hay que buscarla porque esa es una megaporosa, sus poros son de tal tamaño, son grandes, entonces hay que buscar este tipo de características en los registros que nos repliquen el patrón, ¿no? Entonces, esto también obviamente nosotros lo calibramos con registros que en este caso son imágenes de lámina delgada, donde podemos ver, aquí hay las escalas para poder ver cómo son los poros, ¿no? Si sí son mesoporos o microporos, porque pues esto lo tenemos que calibrar con la realidad, que sería la roca, y con esto ir ajustando, ¿no? Entonces, estos diferentes ejemplos para que vean cómo, por decir aquí que tenemos una arcilla, que son, digamos, microporos muy pequeños, y aquí podemos ver cómo en la foto de la sección delgada, pues sí, efectivamente tenemos microporos porque pues las arcillas no son porosas, a diferencia de cuando tenemos acá cementantes, o tenemos como este caso que son arenas, ¿no? Tenemos un poco más de poros, ¿no? Entonces, pues estos son todavía trabajos de caracterización más avanzados que se pueden hacer para entender todavía la roca a mucho más detalle y poder quizás predecir mucho mejor cómo es el comportamiento o la interacción de la roca con el fluido, no solo quedarnos con, bueno, ya sé que tiene hidrocarburo, sino cómo este se va a mover o qué me puedo esperar, ¿no? Entonces, bueno, este es otro plot donde nosotros podemos obtener cómo es esa arena, ¿no? Basado en lo anterior, si es conductora, semiconductora, y pues poder hacer como capacidad de flujo, ¿no? Y ver cómo puede fluir esa arena, ¿no? Entonces aquí tenemos, por decir, la primera parte que es el tipo de poro, o bueno, está relacionado al tamaño de poro, y acá como al tipo de capacidad de flujo que tiene esta roca. Entonces nosotros podemos tener dos relaciones que deben cruzar para entender si la roca va a ser una buena conductora y qué tipo de poro tiene, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos en los comentarios finales
Y pues yo puse aquí lo principal, ¿no? ¿Qué es? Pues la interpretación de registros puede ser adquiridos tanto con tecnología de Wireline como de LW. La LW es cuando vamos perforando, también vamos registrando, es posible hacer esto. Tenemos registros no convencionales, pues que determinan otro tipo de propiedades y que pues pueden ser integradas a los estudios, ¿no? Pueden ser mecánicas, mineralógicas, de permeabilidad, de presión, etcétera. Y pues deben integrarse al modelo petrofísico básico para robustecerlo, ¿no? Tenemos también que nosotros pues siempre vamos a acabar haciendo esto, ¿no? Este es como lo hacen, ¿no? Siempre vamos a determinar la composición básica de la roca, litología, porosidad y saturación de fluidos, ¿no? También pues sirve para hacer un cálculo de volumen estático de reservas, ¿no? ¿Cuánto tenemos en barriles, ¿no? Esto se calcula con estos 3 factores, ¿no? Determinar los intervalos de producción, ¿no? ¿Dónde están? ¿Están en 2500, 2300? ¿Dónde es agua? ¿Dónde es aceite? ¿Dónde es gas? Eso lo tenemos que determinar o para poder, digamos, tomar decisiones de producción o aislamiento de agua. Población de propiedades petrofísicas en modelos geológicos 3D, los que hayan escuchado del software Petrel, pues no pueden hacer todo esto de colorcitos 3D si no tenemos las petrofísicas. O sea, tienen que subir todo el dato petrofísico para poder poblar, por decir, una roca de volumen de arcilla, la porosidad, se tiene que poblar como células y entonces va creando estos modelos de colores, pero empezamos por acá. O sea, tenemos que tener estos datos, meter el registro y ahora sí hacemos la población de registros en 3D, ¿no? Y determinación de tipo de roca, que fue lo último que vimos, y propiedades que determinan ya la calidad de la roca, tal como tamaño de poro o la capacidad de flujo, ¿no? Seguramente se me están olvidando unas cosas, pero esto sería pues lo más importante. Y una disculpa si me pasé, pero ahora sí me pueden decir sus preguntas si las tienen. Muchísimas gracias, ingeniera Guadalupe Vargas. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien tiene o quisiera hacer una pregunta en vivo, ahí levante la mano, por favor. Y también podemos hacer preguntas a través del chat y en breve nos va a ayudar Antonio con las preguntas que estén haciendo desde YouTube, que también se está transmitiendo. Le damos la palabra a Andrea Robles. Adelante para que nos comparta su comentario o pregunta. Listo, Hola, Andrea. ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues primero que nada, muchas gracias. La verdad es que todo quedó bastante claro. Yo nada más tengo una duda ya relacionado en lo que, una vez que se perfora el pozo, entiendo que los registros también se pueden hacer durante la perforación, pero ya que el pozo está terminado, ¿ya no se llevan a cabo los registros hasta que se vuelva a necesitar, como en el caso de que me dice que de los ya maduros, que tienen que volver a verificar y esas cosas, pero hasta ese momento el registro, digamos que los registros ya no se usan? Los registros siempre se usan, lo que ya no puedes es registrar, ¿no? Porque digamos, cambiaste todo lo que estaba en el pozo, ¿no? Digamos, tú perforaste con tu lodo de perforación y ya ahí, digamos, tienes un efecto de invasión, ¿no? Que sea, así se le llama, ¿no? Porque pues el lodo finalmente invade los poros, ¿no? O sea, digamos que pues hay correcciones para eso. Y pues tú ahí es cuando metes todo lo que pueda, lo que quieras, ¿no? Pero después pues ya viene el ATR, baja la tubería de revestimiento y después mete cemento, que el cemento viene a ser pues el que te va a garantizar la estabilidad pues, mecánica del pozo, ¿no? Si no pasa las desgracias de Macondo, ¿no? Que por no revisar la cementación, pues no tienes, digamos, buena seguridad, buena integridad en el pozo, por ahí tienes un montón de presión y pues esto te viaja entre el espacio anular que tienes entre, digamos, la pared del pozo, o sea, la roca, tiene la tubería y acá hay un espacio, ¿no? Entonces, pues por ahí se te viene la presión y haces un botadero. Entonces, pues obviamente por integridad, sí, pues tú metes cemento, ¿no? Entonces, pues ya cuando metiste cemento, pues ya fue, ¿no? O sea, ya, digamos, ya dañaste la roca, ¿no? Peor metiste la ATR, que es pues un tubo de acero, dependiendo del calibre. Entonces, imagínate, pues ya no se puede, por decir una resonancia magnética no se puede, porque pues es un imán, ¿no? Entonces ahí tienes pues ya un tubo y pues ya fue, ¿no?
Hay registros que sí se pueden, los acústicos se pueden, sí hay buena cementación, ¿no? Porque pues finalmente la onda acústica sí puede pasar por el metal y el cemento. Lo malo que si no tienes buen cemento se te va como que la onda a dispersar, ¿no? Entonces no va a llegar a la formación. Entonces hay como los de radiactivos sí se pueden, pero es lo mismo, si no hay buen cemento se dispersan las cuentas que emiten las fuentes radiactivas. Entonces o sea, la verdad el rango se te acorta mucho en el agujero entubado, ¿no? Entonces, sí puedes tomar información, pero ya es limitada y ya no vas a obtener pues una imagen microresistiva, que es, como te digo, como una tarántula, tiene como 6 patas, que va pegadita, así completamente pegada a la pared del pozo, pues no la puedes ya meter. O sea, ya pues como tienes el tubo, pues ya fue. Entonces no la puedes meter. Pues un registro de presiones, de formación, pues es como una probeta con un snorkel, así le llaman, tiene un popotito, que se empaca, ¿no? Así como que tiene un chupón y se pega. Y tarda, dependiendo de la formación, X tiempo en estabilizar, 1 minuto, 15 minutos, en leer esa formación, pues ya está el tubo, pues ya no la pudiste medir. La podrás medir en la cabeza del pozo, eso sí, pero está en cabeza. O sea, ya no vas a medir exactamente la de 2500, por decir así. O sea, ya vas a medir pues un poco la presión general. Ahora, sí puedes meter registros de presión en pozo fluyendo, ¿no? Pero ya no va a ser tan buena como eso. O sea, hay varias cosas que te vas a ir perdiendo con el agujero entubado, ¿no? Y normalmente, pues los registros que más vas a correr, pues en un agujero entubado va a ser de cajón el gamma ray y el de cementación, que es el que en el Macondo según no quisieran correr, ¿no? Que es para ver cómo está el cemento. Porque si por ahí el cemento está mal, toca arreglar ese cemento, ¿no? Ese es lo que yo veo como que es de cajón, ¿no? O sea, bajas registro de cementación, que es un acústico, para ver si pasan las ondas, significa que hay buen cemento, si se dispersan, no hay buen cemento, ¿no? Pero, pues nada más, y va con un gamma ray, porque el gamma ray, pues sirve para poner en profundidad, ¿no? Para tú asegurarte con el gamma ray del agujero descubierto que está en profundidad y están leyendo lo mismo, ¿no? Es el registro con mayor repetitividad, por eso es que siempre se baja en gamma ray. Pero realmente ya no bajas más, o sea, el sigma tampoco es tan común, ¿no? O los de carbono oxígeno que son para calcular saturación. La diferencia en el sigma es que tú necesitas al menos 200, pero más de 50,000 partes por millón de salinidad de cloruro de sodio. Y el carbono oxígeno está independiente de eso, o sea, podrías tener menos de eso y puede funcionar, ¿no? En Chicontepec, recuerdo, el rango es de 35,000 partes por millón, entonces ahí no sirve sigma, pero en Villahermosa, en 5 presidentes, estamos en 200, 190, anda muy bien el sigma, ¿no? Pero pues las variaciones, pero es para ver cómo está el hidrocarburo, pero ya muchas otras cosas, pues si ya no las adquirí, no, ya no las puedo saber, ¿no? Entonces no, pues ya no podrías adquirirlas, ¿no? O sea, ya digamos el tubo ni el cemento te dejan, ¿no? Tenemos Ok, aquí otra muchísimas pregunta. gracias. De nada. Gracias, Andrea. Tenemos otra pregunta de Ángel Uriel Cervantes, que dice, ¿cuáles son los problemas básicos que se pudieran tener ya en el proceso de extracción de hidrocarburos? Problemas básicos. Es que yo creo que hay de todo, ¿no? Pero uno puede ser, bueno, la primera es que no se haya tomado un registro, ¿no? Que esas cosas locas pasan. A veces costó tanto trabajo la perforación, tuviste pérdida de fluido y eso es como así, pues se gastan miles y miles porque por ahí tienes una roca muy permeable que te está tome fluido y yo he visto pérdidas de miles de metros cúbicos y son millones de dólares, o sea, literal. Y te dicen, ya, o sea, cuando logran llegar al objetivo, pues ya lo que quieren es entubar, ¿no? O sea, ya no quieren tener como que el pozo abierto, ¿no? Así en agujero descubierto. Entonces se entuban de frente, ¿no? Y hacer eso, pues es ir a ciegas, o sea, literal es ir a ciegas, puedes bajar un registro de agujero entubado, pero te perdiste de muchos datos, ¿no? O sea, de los básicos, entonces por ahí estás muy limitado, ese pues es un problema. El otro, pues muy común, pues es que no tengas presión en el yacimiento, o sea, si no hay presión y pues tú por decir por ahí bajas a disparar o hacer una fractura, pues sin conocer la presión, me parece que vas a hacer una terminación inadecuada, ¿no? Además, no conocer, digamos,
O sea, hay cosas que tú tienes que saber en términos de también qué sistema artificial de levantamiento te funciona, ¿no? Es igual en tu casa, pues dependiendo de qué tan lejos está la cisterna o cuántas casas o departamentos va a alimentar, pues es el tamaño de la cisterna, el tamaño de la bomba. Entonces acá es lo mismo. O sea, yo tengo que conocer pues detalles de pues cuánto volumen voy a levantar. Entonces, pues si no conozco esos detalles, pues muy posiblemente me quede corta o sobrada, más casi siempre es corto, un 90% es corto en el sistema de levantamiento. Entonces, por ahí ese puede ser un problema común. Pues en la perforación es que si no tenemos una buena caracterización geológica, pasan estas cosas de tener pérdidas, porque por ahí pasaste por una zona fracturada, entonces tú no conocías cuál es tu, digamos, tu presión de poro o tu presión de esfuerzo mínimo. Entonces tú vas con tu barrena y todo el mundo te dice, ah, sí, la densidad de lodo es 1.3, y ahí van todos yo lo he visto con 1.3 en densidad de lodo, y de repente pérdida. Y todo el mundo, ¿y por qué la pérdida? Porque ahí está fracturado, entonces esa densidad fue demasiado y rompiste todo, y está tome, y no puedes perforar. Entonces, pues por ahí siempre, pues la geología importa, ¿no? Porque si no la conoces, pues te va a pasar esto, que vas a tener grandes pérdidas, ¿no? Pérdidas millonarias, ¿no? Pues también algo muy común en registros puede ser que por ir rápido en la perforación, de hecho los pozos se ven así como gusanos. Es como algo de espiralamiento, o sea, uno puede meter registros y el de imagen de hecho lo ve, y se ven así como si fuera un tornillo literal, así espiralizado, y eso, pues te afecta, ¿no? Una imagen pues se va a ir como que se agarra del tornillo y se va a meter, ¿no? Y pues no vas a ver nada, porque es como que se enganchara y no vas a ver las capas, no vas a ver nada, ¿no? También te puede afectar que tú, por no conocer tu parte geomecánica, tus propiedades mecánicas, tienes derrumbes, o sea, el pozo se te empieza a derrumbar, como que se te abre, o tienes colapsos, o sea, peor, se te cierra. Y de repente ya se me cerró, y ya se me cerró, y ya se me cerró, porque no sabes con qué densidad de lodo debes perforar, porque no estás conociendo cuál es el esfuerzo máximo y mínimo, la dirección y lo que tolera. Para eso se hacen modelos geomecánicos de determinar la ventana de lodo. Esta es tu máxima, esta es tu mínima, y te tienes que estar en medio. Y si tú te pasas, colapsa. Y si tú estás con menos, vas a tener este problema. Entonces, estas cosas también pasan bastante durante la perforación, ¿no? Entonces, pues problemas, ahora sí que, ¿qué les puedo decir? Hay de todos, ¿no? O sea, fallas en la cementación también, justamente por esto, que tienes que se abrir el pozo, o sea, tienes como la parte de colapso, y tú, pues, es que yo siempre cemento con, no sé, 1000 metros cúbicos. Entubas y resulta que después tienes problemas de integridad. ¿Y por qué? Porque resulta, tuviste un colapso y ahí no eran 1000 metros cúbicos, porque ya se te ovalizó el agujero y se te hizo grande, o sea, a lo mejor 2, 3 pulgadas y a lo mejor necesitabas 1100, 1200 metros cúbicos y tienes problemas de integridad. Entonces, problemas, no sé, a mí se me ocurren de todos. Hay hasta registros para ver corrosión, ¿no? Yo no los manejo, hay gente que sí maneja corrosión, ¿verdad? Que en México no se toma mucho, pero pues también la tubería, imagínense, no sé, de 60, 80 años, pues cómo estará, luego si el agua está salada. En otros campos, en Burgos, yo llegué a ver H2S, peligrosísimo, y pues eso o sea, te mata la tubería, tienen que estar metiendo, recuerda, tratamientos para mitigar el H2S, y te lleva las tuberías. Entonces, tenían que meter unos registros como acústicos para poder ver dónde tenía la mayor corrosión y hacer como parches. Te generan bacterias también, y también hay forma de ver bacterias en la tubería. Entonces, la verdad, yo creo que problemas, se me ocurre que puedo verlos todos, todo tipo de problemas hay, ¿no? Pero no sé si contesté la pregunta. Muchas gracias, Guadalupe. Pasamos a las siguientes preguntas. Bueno, antes les mandamos un mensaje por el chat, espero que lo hayan visto. Es para la comunidad de la UNACAR. Es un enlace de asistencia de valor de la charla. Entonces, por favor, revisen la bandeja del chat. Ahí aparece el enlace para que puedan hacer el registro. Sí, tenemos otra pregunta. Esta es de Gersainz Hernández. Dice, ¿en qué casos puede interferir el fluido de perforación en los registros? En todos, en todos.
como finalmente el fluido de perforación es tu medio conductor, ¿no? Nosotros, de hecho, acá en México se perfora normalmente con lodo base aceite y de hecho hay registros específicos para lodo base aceite y registros específicos para lodo base agua, específicamente en el caso de la resistividad, ¿no? Porque ahí sí es muy crítico, o sea, la reología que tiene pues un fluido base aceite con un fluido base agua es muy diferente, ¿no? O sea, y como estas herramientas son pues conductivas o resistivas, pues obviamente este medio pues juega en cómo vas a obtener la información, ¿no? Entonces, mayormente, yo diría que un 90% de los registros, quizás más, trabajan en los dos medios. Lo que pasa acá es que no tenemos toda la información dependiendo del medio. Entonces, diga, la imagen microresistiva es así o sí, hay una para aceite y hay una para agua. Entonces, ahí sí, pues se le especifica al proveedor de servicios, mi lodo es fulano. Entonces ya él pues lleva la herramienta específica para eso porque sí te pega. O sea, simplemente pues no puedes meter una de base aceite pues para un lodo con agua porque no va a funcionar. Muy seguramente esta es la herramienta que trabaja en lodos base aceite, pues es una herramienta de principio físico conductivo. Las herramientas de base agua no son de principio físico conductivo, son inductivas. Entonces, tienen el acomodo, la física es diferente de la herramienta, ¿no? Entonces sí te afecta. Ahora, la densidad es un registro pues que ve densidad de roca y obviamente si yo tengo un lodo denso con varita y que le pongan, porque aquí en los lodos les echan hasta cáscaras, o sea, le pones de todo, pues obviamente me va a pegar en los sensores, porque es un sensor que va pegado a la pared del pozo. Entonces la densidad, cuando tenemos mucha varita, que aquí se usa mucho para, digamos, darle peso, porque es una roca que tiene alta densidad, pues sí, vamos a tener afectaciones. Ahora, ¿cuál es la más grave? No es en sí la densidad de la roca. Hay un registro que pues, rara vez he interpretado, porque como les digo, en México no se trabaja mucho con lodo base agua, que es el registro fotoeléctrico, que es muy bueno para determinar litología más compleja. O sea, ya ese sí me sirve para ver dolomías, carbonatos, o sea, ya sirven para más cositas, pero con lodos base aceite casi nunca sirve, o con altos contenidos de varita. Entonces sí, pues sí me pega. O sea, me va a servir la densidad, pero el fotoeléctrico no. O sea, ahí va integrado el sensor, pero pues no sirve, ¿no? Entonces sí me afecta, ¿no? En los registros mineralógicos, por ejemplo, si no, y el gamma ray de hecho también pasa, si yo tengo un lodo potásico, que también se usa el potasio como un densificador para aumentar o controlar a veces pérdida, me va a afectar. ¿Por qué? Porque el potasio es un elemento radiactivo. Entonces, cuando yo baje con una herramienta de rayos gamma, me va a aumentar las cuentas falsamente. Entonces, yo puedo tener una arena y este potasio me va a afectar. Entonces, me va a dar como una lectura que puede ser una arcilla siendo una arena. Entonces, acá lo que es importante, pues es siempre pedir las reologías para saber, oye, pues nada más por si uno ve una anomalía, oye, si hay potasio en tu lodo, a mí me ha llegado a pasar y pregunta, sí, echamos potasio para contra. Bueno, qué bueno que me dices porque vi una cosa rara, ¿no? Que no me o sea, que no me hacía concordancia, a lo mejor la resistividad, la densidad con el gamma ray, ¿no? Los mineralógicos, como son fuentes radiactivas y una tiene la particularidad de ver la parte del espectro que corresponde al potasio y al aluminio, se me va a afectar. Entonces, sí, o sea, sí afecta, dependiendo, pues el registro son las afectaciones, ¿no? Pero luego de perforación me pega. Yo también trabajé un proyecto hace mucho para CFE, muy raro, que fuera, ellos querían saber dónde colocar una caldera. Y pues obviamente estás hablando de pues, unas temperaturas endemoniadas para un proyecto geotérmico. Y la verdad, los registros pues eran de la industria petrolera, pero pues no trabajas para la geotermia, o sea, ahí estamos hablando de 270, 300 grados. Las herramientas son muy buenas, pero pues están por ahí a 180 grados, ¿no? O sea, no aguantan tanto. Y yo me acuerdo que ellos tenían que meter en el lodo de perforación agua helada. O sea, pon agua helada para tratar de mitigar o bajar la temperatura de la pared y bajo la herramienta corriendo, protegida, así como lo más que pueda para que me resiste el cable y el cable llegara descarapelado para ver qué puedo obtener, ¿no? Porque querían ver fracturas, porque pues no puedes poner una caldera en una zona fracturada, pero si no tienes escape de vapor y eso te hace un desastre, ¿no?
Entonces, pues sí, el lodo te impacta, ¿no? Te impacta bastante dependiendo la física de la herramienta, ¿no? Entonces, la resonancia no se suele impactar, pero probador de presiones no mucho, pero si está muy invadida la roca, pues sí, por ahí cuando tú vayas a estar como chupando de la probeta para obtener la presión, te va a estar chupando lodo, ¿no? O sea, la resistividad puede ser que de repente la herramienta de resistividad, o sea, te va haciendo propagación electromagnéticas como en loops, digamos así, es esférica la propagación electromagnética, entonces en lo más somero, pues puede que veas invasión del lodo y ambos invaden, o sea, tanto el lodo base agua, lo vas así, de hecho invade más el agua, porque como es más ligero, se mete más en la roca y ya hasta te puede desplazar un fluido muy ligero, o sea, un fluido de hidrocarburo muy ligero. Por eso se usa, acá en México se usa más el aceite porque pues te mantiene como que el pozo más estable, que no se te esté derrumbando y en teoría inhibes un poco la parte de la invasión, pero tienes menos lecturas. También en el resistivo no lees resistividad del lodo por la conductividad, no ves efecto fotoeléctrico con el densidad. O sea, de hecho, para nosotros, para los petrofísicos, yo creo que el mejor lodo es el base agua, ¿no? Y es el que menos se usa por los problemas que tienes para preservar la estabilidad del agujero, ¿no? Pero sí, importa bastante, ¿no? Muchas gracias, Guadalupe. Tenemos todavía varias preguntas, pero yo creo que por temas de tiempo, si gustas, ya cerramos con la última. Las demás te las hacemos llegar. Igual, bueno, antes de eso, igual hay varias personas que nos están preguntando si pueden tener la presentación. No sé Sí, si hay algún claro. problema con eso. No, Claro, no. en ese caso, por favor, bueno, en un momento les dejamos aquí en el chat los correos a los que nos pueden escribir para hacer la solicitud. Si quieres, nada Y más la edito un poquito para poner mis datos de contacto, o sea, al final, y me puedan contactar si tienen dudas, ¿no? sí, perfecto. Ujú. Bueno, y cerramos con esta pregunta de Fernando Franco, que nos dice, ¿qué consejo le darías a un petrofísico junior que quisiera llegar al lugar donde estás? Uy, pues primero que le guste la desvelada, ¿no? Porque la adquisición de registros, cuando uno empieza, pues, o sea, los registros no salen y bueno, los petróleos a lo mejor saben un poco más, pero pues no salen a horas de oficina, ¿no? O sea, tampoco salen de lunes a viernes en horario de oficina, ¿no? O sea, pues obviamente, peor un pozo de aguas profundas en plataforma, ¿no? O sea, ya te entregaron el pozo y empieza a la hora que tiene que empezar y no se pierde ni un minuto y tú como petrofísico tienes que estar alertísima porque pues, el tiempo de plataforma de aguas profundas es carísimo. Creo que el día andaba en 250,000, $500,000. Entonces, pues dirá, es que pues yo estoy en fiestas, 31 de diciembre. Yo creo que la primera sería la voluntad de trabajar y de saber que es un trabajo pesado. O sea, los petrofísicos, pues somos personas que somos de alerta operativa. O sea, si bien estás como en un trabajo de oficina, realmente estás detrás de la operación y a veces toca ir a campo. Cuando son operaciones muy importantes, pues toca ir al campo y ver las herramientas en tiempo real. Entonces, la primera es tener voluntad y actitud de querer trabajar de una manera no convencional, ¿no? La segunda, pues yo creo que yo casi todos los petrofísicos que he conocido de Pemex en el extranjero, pues son personas autodidactas, ¿no? Como les dije, pues esto no es una carrera, o sea, no hay una carrera que diga ingeniero petrofísico, o sea, todas por ahí te dan como pellizcos de bases y todas te pueden servir y pues las empresas te entrenan, pero pues te toca leer mucho, ¿no? O sea, nadie te va a dar un problema resuelto, ¿no? Y te toca resolver problemas. Entonces, pues, ¿qué te va a ayudar? Que leas, que por ahí los conocimientos los apliques cuando haga falta, ¿no? La otra, pues yo pensaría que ser un poco atrevido, innovador, ¿no? De repente atreves a poner una solución novedosa y por ahí, pues alguien escucha y dice, oye, mira, sí me parece buena idea, ¿no? Porque a las finales estamos trabajando con cosas de ciencia, ¿no? Y de diferentes ciencias, ¿no? O
sea, está por ahí tiene la parte física, pero también si haces una interpretación de un registro espectral, es más la parte de química con la parte de mineralogía o la parte de fluidos, es decir, si toman un dato de PBT, es completamente un análisis de laboratorio de la ecuación de estado. Entonces, yo pensaría que es importante atreverse a ser un poco novedoso. Y la otra, es así, es la crítica, es integrarse a trabajar con los demás, porque tú no lo sabes todo, y todos te aportan, ¿no? Te va a dar su punto de vista y te va a ayudar como a despejarte el geólogo igual, un químico igual, por decir desde el punto de vista de un análisis de yo vi esto, fíjate que en la prueba cuando hice esto se expandió, hizo tal cosa. Yo me parece que es cualquier persona, pero más para un petrofísico porque usas los datos de todos, entonces los tienes que integrar y creo que el hablar, comunicarte, integrarte bien es vital. Yo no me imagino estar donde estoy si no hubiera aprendido de muchísima gente a lo largo del camino y gente de todas las edades. Yo, de hecho, de los mentores que yo tuve de agujero entubado, pues es un señor muy, muy grande, de como 60, 70 años, que todo el mundo así como que, ay, ya está grande. Y yo aprendí muchísimo, ¿no? Y porque tuve la apertura de decir, pues yo creo que algo de saber, ¿no? Y me enseñó bastante. Entonces yo sí considero que aprender de los demás, o sea, ser humilde, aceptar no sé, o la otra aceptar que no tengo capacidad de tener todos los puntos de vista de un montón de especialistas y que tú puedes aprender de cualquier persona. Yo también aprendí muchísimo de la gente de perforación, de la gente de producción y que también, o la otra, hay que quitarse un poco esto de yo estoy encerradito en mi oficina y hay que ir a campo. O sea, también del campo se aprende mucha gente. Hay gente que por empirismo aprende cosas y tú por ahí lo relaciones de, esto pasa por este fenómeno que en física yo vi o en química y esta persona te dice cómo ocurre el experimento, porque a las finales en la vida real o en el empirismo tú ves cómo acontece, o sea, ligas el experimento de lo que tú ves hipotéticamente o sabes hipotéticamente, ¿no? Entonces, si por ahí tú no ligas nunca la parte teórica con la parte experimental que tiene que ver con hablar con la gente de campo, hablar con la gente de producción, pues me parece que siempre vas a estar incompleto, ¿no? Y pues por ahí, pues quitarse la soberbia de, yo soy chingón porque yo estoy en mi oficina y no, o sea, yo me parece que hay que ir a campo, hay que estar en oficina también y hay que escuchar a todo mundo. De todo mundo se aprende en la industria petrolera, es una industria enorme, yo creo es de las más grandes, que tienes refinación, tienes la parte esta de exploración, tienes la parte de producción, tienes desarrollo, tienes muchas cosas. Y si te toca estar en un área, pues siempre trata de acercarte a la gente de buena manera, de buena actitud y agradecer, ¿no? Creo que la gente siempre te va a dar más cuando tú seas agradecido, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que recomendaría, siempre agradezcan, porque eso va a ser, te va a incorporar conocimientos y creo que la gente lo va a mirar y pues se va a ver en tu trabajo, ¿no? No lo mismo que tú sepas así bien cerradito lo que te enseñaron, a incorporas datos o información que te dan otros, si oye, mira, este resuelve problemas o este resuelve problemas y me parece que uno dice, pero fíjate que lo aprendí de tal o aprendí de tal cosa y se va a ver y la gente lo va a mirar, sobre todo cuando resuelves problemas. Si tú traes problemas, pues yo creo que por ahí no es la forma, ¿no? Muchísimas gracias a la ingeniera Guadalupe Vargas. Vamos a ir cerrando en este caso este evento, no sin antes agradecer a los distintos organismos y compañías que han hecho posible este ciclo de conferencias, como son el CEMAVICSE del gobierno del estado de Campeche, también al doctor Jorge Sergio Narro Ríos, quien representa este organismo como director general de energía sostenible, a los organismos energéticos de los estados del Golfo, a la empresa, bueno, al grupo Amexi, y en este caso le tocó a la compañía Wintershall Dea a través de nuestra ponente, la ingeniera Guadalupe Vargas, a quien le agradecemos enormemente nos haya compartido parte de su expertise y conocimiento adquirido a través de estos años de experiencia en esta profesión multidisciplinaria. Bien, para finalizar, cedo la palabra a Antonio Sánchez, representante de la MEXI, quien va a rendir las palabras finales de esta ponencia.
De mi parte es todo, me retiro, pasen una excelente tarde y cedo la palabra a Antonio Sánchez. Adelante y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a Guadalupe por esta interesante charla, a todos los asistentes, las y los asistentes que nos estuvieron acompañando a través de Zoom, a través de Facebook y que estuvieron al pendiente también en las otras redes sociales. Eh, Igual, comentarles que esta y las otras sesiones estarán disponibles tanto en Facebook como en YouTube para que puedan consultarlas más adelante. Para solicitar las presentaciones, igualmente ya les compartimos los correos. De hecho, ya nos han estado llegando algunas solicitudes. Y bueno, finalmente quisiera agradecer también a todos los involucrados, a las agencias energéticas de los 4 estados del Golfo, empezando por la Comisión de Energía de Tamaulipas, que fue con quien tuvimos la primera charla, a la Agencia Estatal de Energía de Veracruz, la Secretaría para el Desarrollo Energético de Tabasco y por supuesto a la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche. También quiero agradecer a las empresas a los expertos de las empresas que estuvieron participando a lo largo de estas 11 sesiones, gente de Fieldwood Energy, Hokchi, Jaguar, Lukoil, Repsol y por supuesto Wintershall. Y finalmente extender los agradecimientos a las universidades que nos ayudaron, que nos apoyaron con el tema de logística, los alumnos de estas universidades que estuvieron participando y a quienes también les agradecemos toda su participación, su atención a lo largo de estas 11 charlas, empezando con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica de Veracruz, el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa en Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, también de Tabasco, la Universidad Tecnológica de Campeche y finalmente a la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche. Antes de cerrar, quisiera compartirles algunas cifras que nos hablan pues del impacto que hemos logrado tener gracias a estas charlas con expertos y de las cuales ustedes han sido parte. No sé si puedan ver ahí mi presentación, mi pantalla. Sí, todo bien, ingeniero. Sí, sí. Perfecto. Pues a lo largo de estos meses tuvimos 11 sesiones, 5 fueron híbridas, 5 fueron totalmente online, que fueron las últimas 4 y una que tuvimos hace algunas semanas y una que fue totalmente presencial. En total tuvimos más de 600 personas conectadas en vivo a través de Zoom, a través de Facebook Live, y tuvimos más de 800 estudiantes en sitio en las 5 sesiones que se hicieron de forma híbrida. Como les decía, fueron más de 800 estudiantes. Hasta ahorita, con los videos que han quedado on demand, tanto en Facebook como en YouTube, tenemos más de 2,000 visualizaciones. También hay que agradecerles eso, que compartan ese contenido, que lo sigan viendo, que lo compartan con otros estudiantes, con algunos, a lo mejor algunas otras instituciones. Eso también se los agradeceríamos mucho, que también a través de estas plataformas de Facebook, de YouTube o en nuestras otras redes sociales nos hagan llegar comentarios. También todos son bienvenidos. También tuvimos más de 2,000 registros. A esas personas igual les estaremos mandando invitaciones a eventos que tendremos más adelante. También a través de esos medios pueden contactarnos para cualquier duda que tengan, solicitud de algún material, etcétera. Y finalmente, pues agradecerle a todos ustedes que nos hayan acompañado por su participación durante esta charla, durante las anteriores. Y pues con esto terminamos la primera sesión de charlas con expertos. Muchísimas gracias a todos los involucrados. Guadalupe, muchas gracias. A toda la gente del UNACAR, de la CEMAVICSE, muchísimas gracias por todas las facilidades brindadas. Pues muchas gracias a ustedes y también a los estudiantes por su tiempo y por su atención. Muchas gracias.
Muchas gracias también de parte de la Semavixe. Muchas gracias a todos y buenos días. Excelente, nos despedimos entonces. Pasen todos un excelente día y hasta la próxima temporada. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego.